Se plantea el siguiente problema. Los conversores de radiofrecuencia de subida directa, como el que se muestra en la figura, a menudo presentan un desbalance de fase y cuadratura causado por no idealidades de los componentes electrónicos. En la figura se ilustra el caso en que el desfasador de menos 90 grados tiene una ganancia alfa y un desfase phi con respecto al ideal. Lo que tenemos acá es la estructura clásica del conversor de radiofrecuencia de subida, ¿no es cierto? Toma componentes en fase y cuadratura que conjuntamente especifican o establecen una envolvente compleja, lo multiplica por un seno o por un coseno de una portadora y el resultado se suma, en fase se resta, en cuadratura y produce la señal SDT. Lo que ocurre es que aquí hay un oscilador, ese oscilador produce un coseno ideal, pero aquí hay un desfasador de menos 90 grados que es un componente electrónico imperfecto que tiene una pequeña ganancia alfa y además no logra la fase de menos 90 grados perfecta, sino que tiene un pequeño error de fase phi. Entonces, el problema es en torno a este conversor de radiofrecuencia imperfecto. Y hay 6 preguntas. La primera dice, modele el efecto de alfa y de phi en la envolvente compleja de la señal de salida. O sea, vale decir, exprese esta señal relacionada con la envolvente compleja, pero tomando en consideración ahora estas imperfecciones. Considerando que el desfase phi, la imperfección phi, es 0, haga un bosquejo del efecto de una ganancia alfa mayor que 1 sobre una modulación 4QAM en el espacio de señales. Luego determina la probabilidad de error de símbolo en este caso. Luego dice, bueno, considere que la ganancia alfa es ideal, 1, y bosqueje el efecto de un desfase phi positivo sobre una modulación 4QAM y luego determine la probabilidad de error de símbolo de este otro caso. Y finalmente discuta el caso que el desfasador del conversor de bajada en el receptor tiene un desbalance de ganancia, vale decir fase perfecta y ganancia distinta de 1, considerando que el conversor de la subida es ideal. Hay que hacer una pequeña discusión. Entonces, comencemos con la parte A. Entonces, A. Si miramos en detalle la figura, podemos directamente sumar acá, multiplicar, sumar, multiplicar, sumar. Entonces, por inspección de la figura, tenemos que la señal S de t es igual a raíz de 2 veces la componente en fase, coseno de 2pi fct, menos raíz de 2 veces alfa, componente en cuadratura sq, seno de 2pi fct, más alguna fase phi de error. Ahora, el seno de la suma lo transformamos con identidades trigonométricas y trabajamos esta expresión un poco y obtenemos que esto es igual a raíz de 2 veces SI de t
menos alfa SQ de t seno de phi. Todo esto multiplicado por coseno de 2pi fct menos raíz de 2 veces alfa SQ de t coseno de phi y todo esto multiplicado por seno de 2pi fct. Y esto reordené los términos intencionalmente de esta forma porque aquí tenemos raíz de 2 coseno y raíz de 2 seno con un signo negativo. Entonces, desde luego que esto aquí que voy a marcar con celeste es la componente en fase de la salida y esto de acá es la componente en cuadratura de la salida, expresada, ¿no es cierto?, en envolventes complejas, ¿sí? Entonces, con ello, la señal S tilde de t, que es la envolvente compleja de S de t, la envolvente compleja de S de t es igual a SI de t menos alfa SQ de t seno de phi más J alfa SQ de t coseno de phi. Eso responde la parte A del problema. Ahora se pide en la parte B considere phi igual a 0 y haga un bosquejo del efecto de una ganancia alfa mayor que 1 sobre una modulación 4QAM, que es QPSK, en el espacio de señales. Entonces, B. Con phi igual a 0, lo que tenemos es que la envolvente compleja es igual a simplemente SI de t más J alfa SQ de t. La componente en fase es SI de t, porque toda esta parte queda en 0 debido al seno de 0, y la componente en cuadratura entonces es alfa SQ coseno de 0, que es 1. Entonces queda alfa SQ. Y lo que se está diciendo es que SI y SQ corresponden a una modulación QPSK. Entonces, SI de t y SQ de t nacen de una modulación QPSK. En el enunciado la llaman 4QAM, lo cual también es correcto. Entonces, en estricto rigor, de lo que estamos hablando es de una modulación que tiene la forma más menos raíz de E símbolo medios más menos J raíz de E símbolo medios. Estos son los S sub I check de la modulación y por lo tanto los símbolos S sub I
en términos de envolventes complejas son más menos raíz de E símbolo medios por la función base phi de t, más menos j raíz de E símbolo medios por la función base phi de t, donde quiero ser muy cuidadoso. Esta función base, este pulso base phi, no tiene nada que ver con el ángulo de imperfección del impedimento phi del problema propiamente tal. Y esto de acá, entonces, finalmente, son las señales SI de t y SQ de t del problema, ¿sí? Ahora, lo que hemos visto que debido a la imperfección del conversor de subida, la señal de pasabanda que sale al aire tiene una envolvente compleja que no es ideal, que tiene este factor alfa, ¿sí? Por lo tanto, en estricto rigor, la señal que sale al aire tiene una envolvente compleja S de t, que es igual a una secuencia, ¿no es cierto?, de valores más menos raíz de E símbolo medios phi de t más menos j raíz de E símbolo medios alfa phi de t, y por supuesto esta es la representación solo de un símbolo transmitido. Si hay una secuencia de símbolos, es básicamente una suma de este tipo de pulsos desplazados, pero ese no es el objetivo ahora. El objetivo ahora es simplemente visualizar el espacio de señales, y eso lo logramos a partir de esta señal, y ahora considerando entonces que los símbolos S-check en el espacio de señales son más menos raíz de E símbolo medios más menos J por alfa raíz de E símbolo medios, lo cual se desprende directamente de esta envolvente compleja. Entonces, si hacemos el diagrama de señales que se pide, tenemos aquí el eje imaginario, el eje real. Voy a dibujar en verde los puntos ideales. Ubicados en siempre raíz de E símbolo medios y raíz de E símbolo medios. Desde luego aquí los valores negativos también son lo mismo. Y el efecto, a ver, tal vez voy a comentar aquí todavía, esto es raíz de E símbolo medios más J raíz de E símbolo medios. Y el efecto es un factor alfa en la componente en cuadratura. Y se está indicando en el enunciado que ese factor alfa es mayor que 1. ¿Sí? Entonces, vamos con un factor alfa mayor que 1. Voy a dibujar ahora los puntos de señal en color salmón. Entonces, por efecto de este factor alfa, lo que hubo es un desplazamiento vertical de los puntos de señal a un valor que es menos alfa raíz de E símbolo medios y más alfa raíz de E símbolo medios. Entonces, esta constelación salmón
es la que, debido al impedimento, efectivamente sale al aire. Concretamente, en este ejemplo, raíz de símbolo medios más J alfa raíz de E símbolo medios. Eso responde a la parte B. Ahora, ya que estamos haciendo el análisis del espacio de señales, quiero que nos saltemos la parte C brevemente y hagamos la parte D, donde se solicita considerar ahora que la ganancia es ideal, pero hacer un bosquejo del efecto de un desfase phi positivo sobre una modulación QPSK. Entonces, vamos aquí a una hoja nueva y entonces evaluando parte D, evaluando el resultado de A con alfa igual a 1, obtenemos que la señal S tilde de t es igual a SI de t menos SQ de t seno de phi más J por SQ de t coseno de phi. Y esto lo vamos a reescribir ligeramente como sigue. Vamos a decir esto es igual a SI de t menos SQ de t, y ahora factorizamos el seno de phi más J coseno de phi. Y si es que factorizamos además este J, obtenemos SI de t menos J SQ de t de menos J seno de phi más el coseno. Y esto acá sabemos que se puede escribir como una exponencial es igual a e elevado a menos j phi. Y es la clave que nos permite visualizar el espacio de señales, porque recordemos que esto acá siempre es más menos raíz de E símbolo medios por el pulso base. Y esto acá también siempre es más menos raíz de E símbolo medios por el pulso base. Entonces, lo que ocurre es que la componente en fase permanece constante y la componente en cuadratura va rotando con este fasor. Entonces, si es que lo graficamos, vamos a tener un eje imaginario, vamos a tener un eje real y nuevamente en verde los puntos de señal originales. Y el efecto entonces
de una rotación de una rotación phi es que hay una rotación de estos puntos de señal sobre estas circunferencias que estoy dibujando ahora. Donde en torno a este punto que está ubicado en raíz de E símbolo medios, hay una rotación con un ángulo phi en esa dirección, ¿sí? Y por supuesto, lo mismo ocurre acá. Y lo mismo ocurre hacia atrás. Entonces los puntos de color salmón del caso anterior vienen a estar siempre ubicados en estos sitios. Vale decir, la constelación como que toma un poquito una forma de rombo, ¿sí? Eso como consecuencia de un error en la componente, en el oscilador de la componente en fase, y eso lo pueden ver básicamente, la clave es este fasor de acá. Esos son los diagramas de señales para ambos impedimentos. Y con eso cerramos esta cápsula y en la próxima vamos a los cálculos de las probabilidades de error.